para permitir o exigir que se le reconozca como autor y como creador de esto. ¿Qué caracteriza a estos derechos morales? Contrario a lo que pasa con los derechos patrimoniales, estos derechos no pueden cederse, no pueden licenciarse, son de carácter personalísimo y son intransferibles. Para que tengan aquí muy presente todo lo que vamos a hablar de las sesiones sobre los derechos en esta charla, siempre va a estar encaminada a la sesión sobre esos derechos patrimoniales, es decir, la posibilidad que va a tener ese tercero a quien se le ceden los derechos de explotar la obra y recibir ingresos por ella. ¿Cómo se valoran los derechos patrimoniales? Y esto muy encaminado a saber si este empleador o si este contratante tiene que retribuir de alguna manera la creación de estas obras de manera independiente. Las valoraciones de los derechos patrimoniales o de esos intangibles que se crean por parte del empleado o del contratista van a estar muy asociados a la invención y el desarrollo. Es decir, cuántos recursos económicos tuvieron que colocarse para poder crear la obra, los recursos humanos que también tuvieron que ponerse a disposición. Y todo esto puede ser valorado pues a través de alguien que valore intangibles y determine cuál va a ser su valor, porque además, en la medida en que esta obra o esta creación empiece a verse reflejada económicamente en los activos de la compañía, pues va a ir adquiriendo valor. Pero en el marco de las relaciones que estamos viendo, siempre que un empleado o un empleador, un contratista ya haya pactado como un valor por la creación de esas obras o por el tránsito normal del contrato, pues no tendrá que verse obligado este empleador o este contratante a realizar pagos adicionales porque de pronto la obra se valoró de más o pagaron un poco menos de lo que hoy vale para la compañía esa obra, porque finalmente también esa compañía invirtió recursos y pues ya es dueño de esos derechos en virtud de los contratos. Bueno, Meli, si quieres cuéntanos entonces. Sí, claro. Mira, acá es muy importante el tema porque es donde entra el contrato laboral a existir como ese vínculo que nos va a permitir que exista la presunción de esa cesión de esos derechos de autor. Porque la idea es que sepamos que cualquier obra que desarrolle en vigencia del contrato laboral o de prestación de servicios, ese contratante ese contratista, que en este caso será el creador o el autor, se entienden cedidos al empleador o el contratante por una presunción legal que admitirá pacto en contrario, y ahora podemos ver dónde admite pacto en contrario, pero sí que si las partes no dicen nada, todo lo que ese creador, autor, desarrolle se entenderá de propiedad en los derechos patrimoniales del contratante o del empleador. Esto para todas las relaciones que se celebren posteriores al 16 de junio de 2011, que es cuando se emite la ley que nos permite realizar esta presunción sin necesidad de una cesión propiamente dicha o expresa en los contratos de trabajo y en los contratos de prestación de servicios. Se preguntarán entonces qué ocurre con aquellos contratos que se hayan desarrollado antes del 16 de junio de 2011. No aplicará esa presunción y sería necesario entonces suscribir un contrato de cesión de derechos patrimoniales para que se entienda que esas creaciones o esas obras del intelecto que han puesto a mi disposición los contratistas y los empleados, pues puedan ser explotadas de manera libre por parte del contratante o del empleador, sin el riesgo de que ese autor o ese creador vaya a reclamar esos derechos patrimoniales que bien los podría reclamar. ¿Cuáles son en los ejemplos del día a día estas obras susceptibles que, como decía Sara, no todas las ideas, o las ideas, mejor dicho, no son susceptibles de protección, sino cuáles son las obras o desarrollos que uno ve más frecuentemente en los desarrollos de los objetos
de los contratos laborales o de los contratos de prestación de servicios, vemos muy frecuentemente la creación o la escritura de software. Hoy más que nunca sabemos que esto ocupa mucho la atención de cada uno de los contratantes y es por eso que si nosotros quisiéramos que esos derechos patrimoniales quedaran protegidos, pues no solo vamos a aplicar la presunción si es posterior al 16 de junio, sino que nuestra recomendación es que siempre exista una declaración de esa cesión en todos los contratos laborales. Igual, en los contratos laborales y de prestación de servicios, en desarrollo del objeto del contrato, también son susceptibles de generar derechos patrimoniales todas las metodologías que yo como empleado, autor, creador, contratista, que para este caso del análisis de la cesión es lo mismo, debería poder dejar muy claro que son metodologías propias de mi invención, que es como el mejor hacer el trabajo, y será probatorio el tema de demostrar si se pueden o no registrar, y para eso, Sara, te daría la palabra porque es muy importante entender cómo funciona la presunción de cara sobre todo a los registros que quisiéramos dejar. Bueno, aquí solamente como para que tengan un poquito claro cómo funciona esta presunción y cuándo vamos a entender que existe una presunción de cesión de esos derechos. Siempre van a tener que saber que tienen que estar creados o esas obras tienen que estar creadas dentro del marco de un contrato laboral o de prestación de servicios. Entonces, el alcance del contrato va a determinar cuáles son esas obras o esas creaciones que va a crear el empleado o el contratista. Si hay obras que se van a crear por fuera del alcance de estos contratos, pues ahí no aplicaría la presunción de la que estamos hablando. El contrato de trabajo o el contrato de prestación de servicios tiene que ser un contrato que debe constar por escrito. Aquí no pueden existir contratos verbales y debe ser firmado con posterioridad al 16 de junio del 2011, que fue la fecha en la que fue emitida la ley, donde se hace alusión a esta presunción. La cesión únicamente, ya saben, se hace respecto de los derechos patrimoniales porque los derechos morales son intransferibles. Y muy importante que tengan en cuenta que por ser una presunción, no es necesario que tengan la cláusula expresa de cesión de derechos patrimoniales. Sin embargo, aquí como lo decía Meli, nosotros siempre recomendamos que exista una cláusula específica que haga referencia a esta cesión. ¿Por qué? Porque si bien existe la presunción, y esto quiere decir que no necesita estar escrita la cláusula o contarse con un contrato expreso para que se entiendan los derechos cedidos, a la hora de hacer los registros ante las entidades competentes, Dirección Nacional de Derechos de Autor en el caso de las obras y Superintendencia de Industria y Comercio en el caso de los demás invenciones sujetas de propiedad industrial, las autoridades siempre van a exigir que exista una cesión expresa. Entonces, esa cesión puede estar dentro de una cláusula del contrato o como un contrato independiente. Es por eso que nosotros siempre recomendamos que exista efectivamente pues escrita y esté expresa en la cesión por parte del empleado o por parte del contratista. Dentro de esta sesión, así como lo mencionaba Meli también, es muy importante que además de solicitar la cesión de los derechos sobre esas obras que se van a crear en virtud del contrato, se imponga una obligación a ese empleado o a ese contratista de que esas obras no van a infringir derechos de propiedad intelectual de terceros. Es decir, resulta que contrataron de pronto a una persona que va a realizarles o va a desarrollarles una marca y resulta que más adelante, cuando esa persona desarrolló la marca, se dieron cuenta que la persona no desarrolló esta marca, sino que la copió de otra, o que tomó elementos de otra, o que efectivamente es dueño de esa marca, o él sí participó en la creación de esta marca.
pero además de él participaron otras personas de las cuales pues también tienen calidad de autores y este no se los está reconociendo, es muy importante que en estas cláusulas obliguemos a esa persona a que a que nos garantice que los derechos que nos está cediendo son de él y que no va a infringir los derechos de terceros. Sara, yo ahí te tengo una pregunta y es más asociada a qué ocurre cuando yo no tengo esa cesión de esos derechos, bien sea porque estamos antes del 16 de junio de 2011, cuando no aplicaba la presunción, o bien sea porque tengo ese trabajador empoderado que me dice, yo sí firmo con usted un contrato, pero yo no le voy a ceder mis derechos patrimoniales sobre lo que yo pueda desarrollar, primero porque son futuros, no sé qué voy a desarrollar, y segundo porque eso es a lo que me dedico y en esa medida yo no se los voy a ceder a usted porque yo voy a seguir haciendo eso para alguien más en la misma metodología que utilizo para usted. Entonces, ¿qué hacer o cómo proteger y delimitar esas situaciones? O si definitivamente tendría yo que contratar bajo el supuesto de que no tengo cedido esos derechos. Meli, mira, en el evento en que se fueron creadas algunas obras previo a la emisión de la norma, es decir, antes del 16 de junio del 2011, no tengo sesiones y el creador, por muy empleado mío que siga siendo o ex empleado que fue, no quiere cederme los derechos sobre esas obras que ya fueron creadas y que participó en su creación. Desde el punto de vista de propiedad intelectual, no existe una obligación que tengan que cumplir esos autores para ceder las obras, porque en estricto sentido los derechos nacen en cabeza de ellos y son de ellos, y por ende, pues ellos tienen la libertad de poderlo ceder a pues a las personas que ellos consideren. Ahí, pues nada, desde el punto de vista de propiedad intelectual, nada que hacer. La compañía perdió los derechos sobre esas, pues es decir, perdió no porque nunca los tuvo, pero si creía tenerlos en virtud de la relación laboral, pues no tiene derechos sobre esas obras creadas. Ahora, en el segundo supuesto que nos planteas de, tengo un empleado que me dice, no quiero ceder porque yo me dedico a esto, o sea, yo soy un desarrollador de software, no te puedo ceder mi código del software que estoy desarrollando para ti porque yo me dedico a eso. Aquí hay que diferenciar que la obra, como lo decíamos, tiene que tener un soporte material. Entonces, si yo sé hacer algo, eso está en mí, está en mi intelecto, esto yo no lo tengo, o sea, no hay forma de que nazcan sobre ellos derechos de propiedad intelectual y tampoco voy a tener forma de cederlos, porque está en mí el conocimiento. Lo que sí tiene derechos y sobre lo que sí se puede ceder es sobre ese soporte material de la creación. Entonces, el código fuente, pues, o el código que se creó por parte del desarrollador. Si el argumento del empleado es que eso es lo único que yo sé hacer, entonces ahí entraríamos nosotros como a explicarle un poco que yo no le estoy diciendo que va a limitarse su derecho a seguir creando para otras compañías, sino que lo que cree y esté materialmente soportado para mí, pues va a ser mío y que mañana puede salir a hacer otros desarrollos para otras compañías o para venderlos de manera independiente y serán de su propiedad, por un lado. Y si lo que él dice es, sí, yo sé que la obra es ese soporte material, pero aún así yo no quiero que esta creación que yo estoy haciendo para usted sea suya, sino que esa creación siempre va a ser mía, pues yo sí creo que ahí está mucho más es encaminado a cómo quiere ese empleador, si está dispuesto a contratar con una persona que va a desarrollar obras o creaciones para él y no van a ser de su propiedad, porque es que también eso es muy peligroso, Meli, porque imagínate, no sé, pongamos no sé, la marca Contexto Legal. Contexto Legal es una marca que es reconocida por prestar servicios jurídicos y que mañana el empleado o el contratista que te diseñó ese logo, que ahora es una marca, te diga el día que yo me vaya y deje de contratar con usted, eso es mío. Entonces, pues obviamente Contexto Legal quedaría muy desprotegido y decir, se quedó sin marca porque la persona nunca me quiso ceder los derechos. Entonces ahí es como importante que si lo que quiere proteger es su saber hacer,
eso no va a ser nunca propiedad de la compañía, va a ser propiedad solamente lo que se pueda soportar materialmente. Y si ya definitivamente no quiere ceder los derechos sobre esos soportes materiales, esas creaciones o esas obras, pues va a ser ya desde el punto de vista pues como estratégico o laboral, si quisieran contratar o no con estas personas. Me gusta mucho llevarlo como a los ejemplos simples y para eso voy a utilizar el que acabas de mencionar de la marca. Si ese diseñador, por ejemplo, al que yo contraté, me crea desde cero la marca de mi empresa y esa marca se vuelve un activo intangible para mí porque tiene toda la recordación. Yo no quisiera cambiar la marca, pero digamos que era un contrato de aquellos anteriores a la expedición de esta ley y termino de una manera no amigable esa relación con este trabajador. Si yo no tengo el contrato de cesión, él podría venir a hacer oponible sus derechos y yo tendría que o pagarle por la marca o llegar a un acuerdo con él o incluso se desataría un litigio para efectos de determinar de quién es esa marca o los derechos patrimoniales que la marca tenga. Podría incluso establecerse como una medida el hecho de que yo tenga que dejar de utilizar la marca hasta resolver eso. Así es, Meli. Pues digamos que con el tema de la marca, recordemos que van a nacer los derechos una vez se registre. Entonces, lo que pasa comúnmente es que se registra la marca cuyo titular va a ser quien pagó por esos servicios. En este caso, pues ahí van a ser esos derechos. Pero para yo poder hacer ese registro voy a necesitar esa sesión de esa persona o que efectivamente se acredite que yo, digamos, pagué para que me elaboraran estas creaciones que van a tener derechos patrimoniales. Podría, si yo estoy utilizando esta creación, me creaste el logo, no sé qué, empezó a ser recordada, yo nunca la registré ante la Superintendencia de Industria y Comercio en este caso, y resulta que sale después este empleador a decir, ¿sabes qué? Tú no tienes los derechos porque esa creación la hice yo. Podría perfectamente, si tiene pues obviamente los soportes de que son sus creaciones, que seguramente los van a tener, él es el autor, en fin, y no hay una sesión a la empresa o a esa persona que está utilizando esa creación, podría desatarse un litigio, incluso podría eh, poder solicitar que no se vuelva a usar esa creación. Y pierdes entonces una trayectoria, pierdes pues como todo el reconocimiento que tenías en el mercado. Perfecto. Se me ocurre ahí porque muchas veces uno contrata estos diseños hoy más que antes con ya personas jurídicas dedicadas al diseño o cuando se terceriza el proceso para la elaboración de ingeniería de software, donde ya no lo está haciendo una persona natural como tantas veces lo hemos aclarado al inicio de la charla. ¿Qué pasa cuando es una persona jurídica la que me hace ese trabajo a mí? ¿Cómo podría yo asegurar esa contratación para quedar tranquilo y que es entregable finalmente en mi haber? Bueno, claramente pues hay muchas empresas que se dedican como al desarrollo de estas obras, pero pues por ser creaciones del intelecto no van a poder surgir de esas personas jurídicas. Siempre esos derechos pues como que surgen en cabeza de esas personas naturales que trabajan para ese proveedor que te presta el servicio. ¿Qué debería hacer una compañía que contrate con este proveedor? Verificar que cuente con las sesiones de derechos por parte de sus empleados. Él es un empleador que tiene a su cargo unos empleados o contratistas también independientes y en virtud de esto pues va a tener que contar con estas sesiones de derechos. Si cuenta con la sesión de derechos, pues ya es titular de estos derechos y a su vez podrá cederlos a la compañía que está pagando porque se hagan estas creaciones. Pero siempre es muy importante que quien pretenda adquirir este tipo de servicios verifique y corrobore que este proveedor cuente con las sesiones por parte de sus empleados. Yo creo que seguimos con el tema de la importancia de tener este contrato de cesión, ya sea como una cláusula o como un contrato individualmente,
Y para eso quisiera saber cuáles son esas características o esos requisitos mínimos para que esto quede bien hecho en una o en otra parte. Contrato de cesión o un acuerdo donde se cedan los derechos patrimoniales sobre las obras o sobre las creaciones, tiene que siempre indicar el tiempo y el espacio en el que se va a hacer esta cesión. Limitarse por cuánto tiempo se va a hacer, puede ser una sesión pues exclusiva y a perpetuidad, pero se tiene que indicar expresamente en este acuerdo. Si no se indica el tiempo, entonces se va a entender que va a ser por máximo 5 años. También se tiene que indicar pues como exactamente el nombre o sobre la obra, sobre esa creación del intelecto sobre la cual recae esa cesión de derechos. Eh, Limitar el tiempo y el espacio e indicar básicamente pues como definir bien la obra, cuál es la que se va a ceder y el contrato siempre tiene que estar por escrito. Tiene que existir un soporte del contrato, no admite en este tipo de contratos de cesiones la verbalidad para hacer pues como formalizar el contrato. Y se me ocurre preguntar, porque como estamos hablando de la presunción, donde simplemente vamos a decir que todo lo que, hablando del contrato laboral, que todo lo que se desarrolle en virtud o en vigencia de ese contrato de trabajo, pues se entenderá cedido, pero esta cesión solo será del objeto contractual de la relación. Entonces, uno podría decir que se cumple con la determinación de los derechos a ceder si yo defino muy bien el contrato del objeto contractual en el perfil del cargo que estoy y las funciones que estoy contratando. O necesariamente, porque es difícil, como estamos hablando de cosas futuras, es difícil anticipar qué es lo que se va a inventar ese trabajador y cumpliríamos entonces con esta obligación si se definen bien las funciones y el objeto contractual. Es Así es. decir, yo te contrato como ingeniero de software y en esa medida todo lo que ese objeto contractual dentro de sus funciones tenga como desarrollo será cedido. Una disposición en ese sentido y así genérica serviría para este efecto de la cesión. Así es, Meli. Pues digamos que, como les decía, es muy importante como describir la obra, pues o esa invención respecto a la cual se van a ceder los derechos, pues para identificar sobre qué tienes los derechos. Pero cuando estamos en un marco del contrato laboral, un contrato de prestación de servicios, donde yo estoy contratando a una persona dentro de la cual en el alcance del contrato tiene unas funciones específicas, en el caso que pones, sus funciones es desarrollar software, hacer desarrollos para la compañía. En ese caso, las obras no serían tan indeterminadas. Si bien son futuras, es muy importante determinarlas y ahí no estarían indeterminadas. ¿Por qué? Porque todo lo que vas a hacer va a ser desarrollos de software. Entonces ahí todas las obras van a estar enmarcadas dentro de ese alcance. Y ahí estaríamos como cubiertos jurídicamente respecto de la cesión de las obras. Si yo, por ejemplo, soy un creador de producto en una empresa de alimentos y yo me inventé una receta que hoy catapultó un producto de la compañía y se volvió un éxito, ¿cierto? Si yo simplemente, porque cuando suscribimos los contratos de trabajo, te repito, no es fácil determinar qué éxito va a tener ese trabajador. Si yo simplemente dije que era un creador de producto, podría quedar ahí cedido esos derechos patrimoniales de ese nuevo producto. Yo sé que también nos has dicho antes que al momento de registrar pues el producto como una receta, una fórmula y de registrar esa obra, pues me van a pedir la cesión expresa, pero me quiero ir a lo problemático que sería no tener esa descripción y cómo deberíamos tener esa descripción para que sea punible. Sí, mira, pues realmente si yo soy una compañía que me dedico a desarrollar productos,
y estoy contratando personas para el desarrollo de ese producto, pues en ese caso, esa obra o esa fórmula que terminó siendo un éxito va a igual estar amparada por esa cláusula de cesión, que es muy importante también que la cláusula indique, además pues de lo que ya hemos mencionado, que si el empleado requiriera la suscripción de un contrato adicional donde se especifique mucho más la obra o donde para poder hacer el debido registro, pues que el empleado o este contratista también se obligue a que en ese evento suscribirá los documentos que sean necesarios para poder hacer el registro de la misma. Pero en principio igual estaríamos amparados por, pues como con la cláusula si lo indicamos de esa manera. Perfecto. Bueno, no sé, cuando y pusimos esta pregunta en la presentación de cuándo se genera la verdadera necesidad de formalizar la cesión de derechos, precisamente por lo que venimos hablando, porque existe presunciones, es decir, que no tiene que estar escrito. También sabemos y hemos recomendado en este espacio que exista una cláusula expresa dentro del contrato donde se realicen sesiones, pero acabamos de ver un ejemplo donde además de esa cláusula o además de que exista la presunción, podría ser necesario que el empleador o el contratante solicite la suscripción de un contrato adicional porque en la práctica vemos que la autoridad ante la cual se deben hacer los registros a veces es quisquillosa y pide específicamente un documento, un contrato independiente donde se determine la obra respecto de la cual se están cediendo los derechos. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta si ustedes no quieren estar teniendo estos contratos cada vez que se crea una obra por parte de un empleador o de un contratista? Es ubicarse y ver cómo ha tenido el crecimiento, cuál ha sido el crecimiento o cómo están valorando ustedes el activo que ya fue creado por esa persona natural. Entonces resulta que dentro del desarrollo, para seguir con el ejemplo, el desarrollador de software, dentro de dentro del alcance de su contrato, pues tiene desarrollar varios software internos o para comercialización externa, en fin. De pronto no todos han sido de pronto unos son desde el giro ordinario pues del negocio y no les interesa a la compañía hacer un registro sobre este software porque de pronto no ven la necesidad económica de invertir en un registro cuando de pronto comercialmente no les va a generar mucha rentabilidad. Pero si ustedes empiezan a ver que su activo está cogiendo fuerza, que su activo está empezando a tener remuneraciones económicas para ustedes y tienen proyecciones de que sea un activo importante para la compañía, entonces se recomienda formalizar la cesión de los derechos patrimoniales y no dejarla en una simple presunción. Bueno, esto ya creo que lo habíamos. Ahí antes de abordar, que creo que ya pasamos por este tema, yo quisiera preguntar, porque cuando uno piensa en el desarrollo de relaciones de trabajo, sabe que las cosas no se hacen necesariamente por una sola persona, sino que participan equipos de trabajo y varios empleados en esto. Entonces, yo quisiera pasar de una vez a que nos digas qué pasa cuando es una intervención de varias personas. ¿Cómo se protegería esa obra y cómo quedan esos derechos o deberían quedar esos derechos patrimoniales cedidos? ¿Se aplica la presunción? ¿Se aplica para todos? ¿Qué pasa cuando unos sí y otros no lo quieren ceder? ¿Cómo proteger eso? Si hay varias personas que intervienen en la creación de una obra, todos adquieren la calidad de autores y todos van a tener los mismos derechos. Pueden ser derechos en proporción a su participación, pero van a tener derechos sobre esa obra. Si todos son dueños de esa obra, significa que si va a haber una sesión, pues tiene que ser una sesión por parte de todos. No puede salir como el líder del equipo de alguna manera a decir, yo voy a ceder estos derechos, salvo que los demás intervinientes en la creación de la obra hubieran cedido su participación o los derechos que nacieron con la creación de esta a una única persona y sea esta quien a su vez la ceda. Pero si no es así, si no hay una única persona con una cesión válida de derechos sobre las creaciones,
pues vamos a tener que contar con cesión de todos los intervinientes. Si unos quieren ceder y otros no, ahí va a haber un problema porque no podemos hacer uso de la obra si todos sus autores y todas las personas quien, en cabeza de quien nacieron los derechos no lo ceden. Entonces, aquí es importante que tengan en cuenta, todos van a tener la calidad de autores, no porque exista un líder de proyecto, entonces este se quedó con todos los derechos, porque puede pasar también que en una compañía exista un grupo de trabajo, pero hay una persona que lidera el proyecto. Esta persona que lidera el proyecto, no sé qué, por su simple liderazgo, no significa que va a contar o va a tener todos los derechos patrimoniales sobre esa obra. Todos son autores, todos intervinieron en esta y para poder cederla, pues se debe contar con la cesión de todos estos autores. Sara, yo podría concluir pues de todo lo que nos cuentas que pese a existir hoy en día pues esa tranquilidad de que se entienden cedidos los derechos patrimoniales, así no se diga nada sobre eso en los contratos, pues yo sí creo que como se vuelve un tema tan etéreo y donde se requiere tanta la prueba y tanto se va a volver una cosa de que si, por ejemplo, hay coautores, solo quien pueda demostrar que lo fue podrá hacer oponible sus derechos. Es de vital importancia entonces no perder de vista la necesidad de un pacto expreso en cada uno de los contratos y es ahí donde ustedes nos apoyan en el tema de la construcción de las cláusulas para poner a disposición entonces de los clientes de contexto legal que en materia laboral lo soliciten, toda esta tranquilidad para la cesión de esos derechos expresos y con todas las declaraciones que se requieran, porque yo veo que eso se podría volver muy litigioso, sobre todo cuando hay coautores, como en este caso que nos expresas, porque puede ser que al momento de registrar la obra yo ya no tenga el equipo completo y quien era coautor ya salió de la compañía y salió de pronto no en los mejores términos. Entonces, ¿cómo cumplo yo con el registro ante la autoridad que tú nos mencionabas? Es también un requisito sin el cual no me registran la obra, ¿cierto? Se me vuelve muy conflictivo, casi que entonces hay que tener declaraciones de cesión antes, durante y después. Así es, realmente nuestra recomendación siempre va a ser que existan estas cláusulas, porque lo que hemos visto en esta, pues como en el transcurso de este espacio, no solo es la cesión, no solo es decir, sí, cedo de manera autónoma todos mis derechos sobre las obras. Es también garantizar que esa persona que está siendo creadora no infrinja derechos de terceros, que se garantice que lo que está creando para mí sea de verdad una obra original, que después la compañía no vaya a tener algún requerimiento por parte de otra empresa u otro tercero diciendo usted por qué está usando mis diseños o usted por qué está usando lo que es de mi propiedad. Entonces también es muy importante como blindarse con esto. También si futuramente necesitamos una suscripción de un contrato adicional, pues muy importante también obligar a esa persona que me está creando la obra a que futuramente me suscriba a los contratos que yo requiera para hacer mis registros. Entonces la cláusula no se va a limitar simplemente a la cesión, porque la presunción va solo a la cesión. Yo le creo y le cedo, pero también muy importante que obliguemos a esa persona natural que nos está construyendo esas obras o esas creaciones con otras obligaciones adicionales que se derivan pues también del acuerdo, pero que no están dentro de la presunción. Aquí es importante también pues decir que esto entra un poquito en choque con el tema de los pactos de exclusividad. De los pactos de exclusividad que todos en los contratos de trabajo, pues en algunos contratos de trabajo que así lo requieren, obligamos a ese empleado solo a poner sus servicios de manera exclusiva al empleador y en esa medida entenderemos que las obras que se hagan por fuera de esa exclusividad no solo pues están infringiendo el pacto de exclusión salarial, sino que se podría sostener que están dentro de la vigencia de ese contrato de trabajo. Es decir, podrían decirse que están cedidas a ese empleador que además
impactó esa exclusividad en el desarrollo de ese contrato? Desde el punto de vista de propiedad intelectual, la exclusividad en sí no tiene mayor impacto. ¿Por qué? Porque vimos en los requisitos de la presunción que van a ser sujetas a esta presunción las obras que se creen dentro del marco de la relación laboral o comercial. Entonces, estas obras van a ser sobre las cuales van a recaer los derechos de propiedad intelectual. Entonces, si yo tengo un contrato en el que me obligo a hacer X funciones, y estas funciones pues implican la creación de obras, no importa si existe exclusividad o no. Si yo estoy elaborando no sé, un escrito, estoy desarrollando software, dibujando, diseñando, en fin, y ese diseño está dentro del marco o está amparado por mi contrato laboral o de prestación de servicios, pues ahí se va a entender que se presumen cedidos los derechos. Ya desde el punto de, eso desde el punto de vista de propiedad intelectual. Ya, Meli, tú nos dirás desde el punto de vista laboral cómo lo ves. Sí, desde el punto de vista laboral lo que se cubriría sería el tema probatorio para que ese empleado, pues, si logra establecer o si su defensa para efectos de no ceder los derechos patrimoniales, es decir, que se está prestando en virtud de otra contratación, pues habrá infringido y habrá confesado estar infringiendo el pacto de exclusividad. Entonces, ahí es muy importante que si se quiere delimitar aún más la creación y el objeto desarrollado en vigencia del contrato de trabajo, y nos interesa mucho que eso quede bien delimitado, pues debemos hacer un pacto de exclusividad que nos permita indicar que ese ingeniero de software, mientras duró o mientras estuvo con los extremos temporales de ese relacionamiento, solo escribió software para ese empleador. Eso nos facilita mucho más la posibilidad probatoria de la cesión de esos derechos, mientras que cualquier contratación que no tenga esa exclusividad, pues se vuelve muy complicado demostrar para quién era que estaba creando. Entonces, por eso lo traemos acá como un punto que agrega valor a esos pactos o a esas sesiones para decir todo lo que está en el objeto de este contrato durante estas fechas es mío, ¿cierto? Porque no quiere decir tampoco que si yo como empleada desarrollando un objeto contractual que es un diseñador de producto, volviendo al tema para no volvernos tan repetitivos con el del software, no pueda escribir una novela que se me ocurrió escribirla y que eso sea solo del empleador, no. Tenemos que volver a reiterar que es primero del objeto contratado, segundo, que como es un poco etéreo en la medida en que son futuros los que se ceden, pues que sí quede claro que había una exclusividad y repito, pues nos apalanca mucho la posibilidad de establecerlo. Aquí hay un tema que yo quería traer para cerrar la charla, y es cómo la exclusividad, no hablando de este pacto de exclusividad que incorporamos en los contratos de trabajo en vigencia del mismo, sino hablando de cómo una vez cedidos esos derechos patrimoniales sobre las creaciones, yo como trabajador que solo sé hacer eso, que eso es, nace desde mi intelecto, no puedo negarme o comprometerme a no seguirlo haciendo para nadie más, porque si bien es cierto, yo cedo los derechos patrimoniales, es solo y únicamente de esa obra que escribí para ese empleador o ese contratante, y no quiere decir que yo quede vedado o me quede prohibida la posibilidad de seguirlo haciendo para los demás, porque cualquier pacto en ese sentido, pues, impacta o violenta el derecho al trabajo, sobre todo de esos trabajadores que trabajan con el intelecto o con las ideas y que no se opone a que puedan seguirlo haciendo. Ahí quisiera entender porque desde el tema laboral
no quedan prohibidas las posibilidades de seguir realizando diseños de marca, seguir escribiendo software, incluso el mismo que escribí para algún empleador anterior, porque una cosa es, pues, y ahí quiero que me complementes, no competir de manera desleal o no hacer una competencia desleal, pero yo sí puedo ocupar mi capacidad de trabajo e intelectual para otros empleadores o contratantes. Así es. Aquí lo que les explicaba ahorita es muy importante que tengamos en cuenta que esas obras o la cesión, ya sea la presunción, ya sea que el pacto esté escrito y que sea expreso, va a ser solo sobre obras que tengan un soporte material. Entonces ya fue creada la obra y esta obra es tangible, está en un código, está en un papel, está en un diseño, está en un mecanismo electrónico, en fin, pero existe. Entonces esa sesión va a operar solo respecto de eso. Ya, respecto del saber hacer, sobre ese saber hacer no se pueden ceder los derechos. Porque, claro, ya pues habrá lo que dijo Meli, no le puedo a él limitar su derecho pues a que siga trabajando y a que siga desarrollando sus talentos o para lo que sabe hacer, no se lo puedo limitar. Y tampoco le puedo yo decir desde el punto de vista de propiedad intelectual, usted es muy bueno desarrollando softwares, usted solo va a poder desarrollar softwares para mí en toda la vida y así se vaya, si usted ya se va, entonces ya usted me cedió los derechos sobre la creación de softwares. No funciona así, te van a ceder los derechos sobre esas obras materiales, pero no sobre el saber hacer. ¿Qué sí va a pasar? Y aquí muy importante, pues qué pena Melía y complemento, y es, si usted creó unos desarrollos para mí, de los cuales yo soy dueño porque me los cedió en virtud del contrato de trabajo, en virtud del contrato de prestación de servicios, ya esas creaciones que son mías, porque usted me las cedió, no las va a poder utilizar o se las va a poder entregar a su nuevo empleador o a su nuevo contratante o los va a poder utilizar para su propio beneficio, porque los derechos sobre esas obras ya creadas son míos. Ahí se me ocurre algo y es, ese empleado podría retractarse en el momento de terminar el contrato de trabajo y decir, yo ya no quiero ceder los derechos patrimoniales que le cedí. Pues mira, Meli, dependiendo, o sea, eh, acuérdate que en los contratos, pues, y aquí por eso es tan importante dejarlo como escrito, tiene que tener una limitación. Entonces, si yo digo que van a ser unos derechos que me los cedes a mí a perpetuidad por un tiempo ilimitado, no podría yo posteriormente entonces decir, ¿sabes qué? No, ya no te los quiero ceder porque ya son tus derechos. O sea, eso ya quedó en propiedad de otra persona o de un tercero. Tal vez podría irse a un litigio, sí, porque pues ya sabemos que el que quiere pedirlo puede hacer a través de muchos mecanismos, pero pueden tener la certeza de que si ustedes son dueños de sus derechos, pues ya te los cedieron, ya te los entregaron. Es como cuando vendes una casa, ya te la entregaron, ya no puedes decir una vez es de tu propiedad y está bajo tu titularidad, sabes que ya no, esa casa ya es mía, porque funciona exactamente igual. Ceder derechos patrimoniales es como ceder pues o vender cualquier otro tipo de derecho. Perfecto. Pues yo creo que está muy claro. No tenemos preguntas ahora en el chat, sin embargo, pueden hacerlas vía correo electrónico y estaríamos resolviéndolas por el mismo medio. Les agradecemos la asistencia a todos. Reiterarles la necesidad entonces de que esto quede muy claro en los contratos de trabajo, que así vean ustedes, tienen la necesidad porque son potenciales creadores, esos empleados, esos contratistas, y para eso poner a disposición nuevamente el equipo de contexto legal. Muchas gracias, Sara, y nos Muchas vemos en gracias a una nueva todos. oportunidad. Que Que estén estés muy muy bien. bien.